Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así dice el Cristo resucitado en el primer capítulo del libro de los Hechos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Y cuando nosotros nos acercamos al primer capítulo del libro de los Hechos, tenemos que recordar las últimas semanas de Jesús. Las últimas semanas de Jesús, de la vida, del ministerio terrenal de Jesús, fueron tumultuosas. Y usted se imagina lo que usted ser discípulo de Jesús en esas últimas semanas. Palestina era un país, una región ocupada militarmente por el imperio global, el ejército más grande del mundo, que era el ejército de Roma. Un país ocupado militarmente es un país siempre en crisis, porque sencillamente cualquier militar le puede asesinar a usted en cualquier momento. El pueblo judío vivía sometido como extranjeros en su propia tierra. Quizá usted no sabe eso. La mayor parte de los judíos, incluyendo a Jesús, no eran ciudadanos romanos. Su estatus legal era extranjeros residentes en la tierra donde nacieron. En un país ocupado militarmente siempre hay crisis. Y entonces usted tiene a Jesús que siempre transgrede, que siempre cruza la línea. Jesús ya había dicho que lo iban a asesinar, que lo iban a arrestar, que el Hijo del Hombre iba a morir. Los discípulos estaban nerviosos por eso. Pero en la última semana Jesús hizo 3 cosas que cualquiera de las 3 hubiese sido suficiente para que lo asesinaran los romanos. Lo primero es que entró a la ciudad. Y usted dice, ¿qué tiene de raro que entrara a la ciudad? Es que no fue una entrada común y corriente. Usted por lo regular cuando entraba a una ciudad en el tiempo de Jesús tenía que pasar por algún lugar y pagar un tipo de impuesto, como si fuera un peaje, para poder entrar y salir de la ciudad. Pero Jesús lo que hace es que entra con un grupo de gente y la gente está diciendo Hosana al hijo de David. David fue el rey más grande de Israel. Están diciendo que él es el príncipe heredero al trono. Ese día, el domingo antes de la Pascua, era un día muy particular en Jerusalén. Porque la Pascua era la fiesta donde el pueblo recordaba la liberación de Egipto. Y cuando un país está ocupado militarmente, esas fiestas se convierten en momentos de crisis. Y los imperios refuerzan la seguridad. El domingo antes de la Pascua entraba una parte de la Legión Décima Fretensis de Roma. Ese domingo entraban militares romanos entraban a Jerusalén para ocupar el pretorio, la fortaleza Antonia, que estaba al lado del templo. Si usted no me está entendiendo, si no me estoy haciendo explicar, Jesús está haciendo una contramanifestación. Al mismo tiempo que están entrando los militares y el gobernador militar Poncio Tiberio Pilato, Jesús está entrando desde el Monte de los Olivos. Aquellos entran con armas, Él entra en paz. Aquellos entran en nombre del emperador. Jesús entra en el nombre de Dios. Ya eso era suficiente para poner a Jesús bajo la mirilla de las fuerzas de seguridad. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que comenzada la semana se va al templo y empieza a discutir con los líderes fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley. Y no solamente a discutir con ellos, a ganarle las discusiones. Y la mala sangre continúa. Pero el miércoles, Jesús hace algo que sella su destino, que asegura que lo van a matar. El templo de Jerusalén tenía una plazoleta que había empezado a construirse bajo Herodes el Grande. Tardó casi 100 años en terminarse.
Al lado de esa plazoleta había un castillo que se llamaba la Fortaleza Antonia o el Pretorio y tenía 4 grandes torres desde las cuales había militares romanos mirando lo que pasaba en la plazoleta del templo. Y Jesús forma un alboroto, ¿dónde? En la plazoleta del templo, bajo la mirilla de los militares romanos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús está protestando contra un esquema de corrupción que había en el templo, que habían convertido el templo del Señor en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque se supone, siguiendo las leyes del Antiguo Testamento, que los judíos iban al templo y sacrificaban unos animalitos, ¿verdad? Y se supone que usted agarraba a su mejor animalito perfecto, lo llevaba, un sacerdote lo recibía y usted ofrecía sacrificio. ¿Pero qué pasaba? Que había un esquema de corrupción, que las familias de los sumos sacerdotes daban unos contratos especiales de exclusividad para vender los animales y cambiar las monedas. Entonces, usted llegaba con su animalito y no se lo aceptaban. Y le decían, ese no sirve, tiene que ir a comprar uno de los que ya están preaprobados por los sacerdotes. Y cuando usted iba, el que usted llevaba era mejor. Los otros tenían sarna, le faltaba un ojito, tenían una pierna quebrada. Y dice, este no sirve. No, el sacerdote dice que sí sirve. Y se lo vendían 4, 5, 6 veces más de lo que valía afuera. Pero ya usted hizo el viaje, ya usted está en Jerusalén, ya usted tiene que presentar el sacrificio, pues usted lo paga sobre precio. Y cuando va a pagar, ¿qué le dicen? Su moneda no sirve, porque esa moneda es una moneda pagana. Tiene símbolos paganos, tiene el nombre de dioses paganos, tiene el nombre del emperador. Tiene que ir a aquella mesa y cambiarla por la moneda del templo, el shekel, que lo que tiene es la menorá, lo que tiene son símbolos judíos. Y cuando usted va a cambiar dinero, pasa lo mismo que pasa en cualquier sitio donde usted cambia dinero. Los que viajamos internacionalmente sabemos lo que pasa. Usted siempre pierde, pero viene la mordida. Es todo un esquema de corrupción y la gente que tenían los contratos de exclusividad le pasaban dinero, para decirlo en puertorriqueño, por debajo de la mesa a los sumos sacerdotes. Y Jesús se harta de ver cómo la gente comercia con la religión, comercia con el nombre de Dios. Vira las mesas de los cambistas, empieza a romper las jaulas y, citando el Antiguo Testamento, dice que la casa de Dios debe ser casa de oración y no casa de comercio. Eso ocurre miércoles y el viernes Jesús cuelga de una cruz. ¿Por qué? Es semana de fiesta patria. Si permitimos estas cosas, vamos a tener una rebelión. Nada más habían 2 provincias romanas donde era legal arrestar a una persona en la mañana, juzgarla en la mañana y condenarla a muerte y asesinarla el mismo día. 2 provincias nada más. Eran provincias imperiales porque eran provincias donde había mucha rebelión. Una era lo que hoy es Alemania, Germania, y la otra era Judea. En cualquier otra provincia de Roma, Jesús hubiese durado meses en la cárcel. Pero como era una provincia imperial, se hizo un juicio extraordinario. Y Jesús es arrestado, enjuiciado, torturado y asesinado en cuestión de horas. ¿Cómo se sentían los discípulos? Pues no hay futuro. Esto se acabó. La ilusión se fue. Nuestras esperanzas murieron. El viernes por la mañana, Jesús es arrestado. El domingo en la mañana, ya se acabó la fiesta de la Pascua. Vamos a volver a nuestros hogares. Hay gente que se empiezan a ir de la ciudad, pero comienza un rumor. Unas mujeres dicen que fueron a la tumba y que la tumba estaba abierta y vacía. Capítulo 24 de Lucas dice que los discípulos no le creyeron. Pensaron que lo que estaban era hablando tonterías, hablando locuras. En griego, que estaban laleo, o estaban la, o sea, diciendo bla, 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 diciendo tonterías. Pero algunos de los discípulos fueron y vieron que la tumba estaba vacía. Y el Cristo resucitado se le empieza a aparecer a la gente. Hay una pareja que probablemente eran un hombre y una mujer casados, que van camino a su villa, a su pueblito, a Emaús. Y de momento se les para al lado a alguien que ellos no reconocen y le empieza a hacer preguntas. Y usted se imagina, usted es parte de un movimiento clandestino, acaban de matar al jefe. Una persona extraña se le para a hacerle preguntas, ¿qué usted va a pensar? Pero ellos le dicen, nosotros éramos del movimiento de Jesús y nosotros esperábamos en pasado, ya no esperamos. Y el extraño empieza a hablarles
de Jesús, de las Escrituras, a interpretar las Escrituras. Y ellos empiezan a recuperar ánimo y esperanza. Y cuando llegan a la aldea, le dicen, no te vayas, quédate con nosotros. Y cuando él entra a la casa, toma la presidencia de la mesa, como si fuera el dueño de la casa, y toma pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio. Y ellos reconocieron el gesto. Tomar pan, dar gracias, partirlo y darlo, era Jesús. Sus ojos son abiertos y ven que Cristo vive. Ahí empiezan 40 días intensivos de educación teológica con el maestro más maravilloso, el Cristo resucitado. 40 días los discípulos, los seguidores de Jesús, los líderes del movimiento de Jesús, con Cristo vivo entre nosotros, porque venció la muerte. Qué hermoso hubiese sido tomar ese seminario, ¿verdad? A los 40 días, porque los tiempos de prueba en la Biblia siempre duran 40 años o días. Jesús dice, me voy, pero quédense aquí en los alrededores de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa que oyeron de mí. Como Juan bautizó con agua, ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo. Y Jesús se va. Cuando Jesús se va a ir, los discípulos le dicen, pero dinos cuándo vuelve. Dice, a ustedes no les toca saber cuándo yo vuelvo. Sean testigos de mí desde aquí hasta el fin del mundo. Jesús se eleva, asciende a los cielos. La iglesia está, por un lado, esperanzada porque tienen una promesa, pero por el otro lado, con el corazón roto porque Jesús se va. Y aparecen dos hombres con vestiduras resplandecientes y le dicen, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús vendrá. Y la iglesia se queda con una promesa, con una expectativa, esperando algo. ¿Ellos sabían exactamente lo que venía? No. Ellos sabían cómo iba a ser eso de ser sumergido. Eso es lo que quiere decir bautizado, sumergido. ¿Qué significa ser sumergido en el Espíritu Santo? Yo no sé. ¿Cómo va a ser esa experiencia? No la sabemos, pero la estamos esperando. Porque Jesús la prometió y tenemos expectativa. Estamos esperando algo de Dios. Y como es de Dios va a ser bueno. Y como es de Dios va a ser transformador. Y como es de Dios va a ser de bendición. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé. Pero viene. Es importante, hermanos y hermanas, que la iglesia entienda que esa promesa sigue abierta. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos a un sistema cerrado donde ya todo acabó. Nosotros venimos a encontrarnos con el Dios del cielo, a encontrarnos con aquel que abre camino donde no lo hay. Nosotros venimos a la iglesia esperando que pase algo. Nosotros venimos a la iglesia esperando que pase algo. O nosotros sencillamente venimos a ponchar una tarjeta. Fui a la iglesia, soy un buen ciudadano. ¿Estamos esperando algo de Dios o no estamos esperando algo de Dios? La iglesia primitiva está esperando algo de Dios. Y está esperando algo de Dios. ¿Qué es? No lo saben. El Señor dijo, permanezcan en oración. Hay una palabra mal traducida en el Nuevo Testamento, se traduce como paciencia. La palabra griega es hypomoné y quiere decir permanecer bajo presión. Permanecer firme bajo presión. Eso es lo que quiere decir. Elsa Tamés, una teóloga mexicana radicada en Costa Rica, la traduce como resistencia militante. Y eso es lo que Jesús quiere en oración, que nosotros tengamos resistencia militante en la oración. Y la iglesia está 10 días orando. 10 días orando. 10 días orando y llega el día de Pentecostés, otra fiesta judía. En la fiesta judía se metían en Jerusalén entre 100,000 personas a 250,000. Y venían personas peregrinas de todos los países del mundo. Y están en un segundo piso, eso es lo que quiere decir el aposento alto. En un segundo piso, 120 personas todavía están orando. Ese es un número importante porque el 12 es el número del pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, 120, que es 12 por 10. Número simbólico, importante. ¿Quiénes son? Gente sin escuela, la mayor parte de ellos analfabetos. En el mundo antiguo, ni el 10% de la población sabía leer y escribir. Y están orando. Y se cumple la promesa. ¿Y qué trae la promesa? 3 cosas extraordinarias.
experiencia extraordinaria, capacitación extraordinaria y comunidad extraordinaria. Lo primero es la experiencia. Empiezan a escuchar como si viniera un tren, como si viniera un tornado, como si viniera un huracán. Y empiezan a escuchar eso, un viento recio. Y cuando abren los ojos, sobre las cabezas de todas las personas que están orando hay columnas como de fuego. Experiencia espiritual extraordinaria, porque Dios nos da experiencias espirituales extraordinarias. Y si usted no la ha sentido, es porque no la ha buscado, porque Dios la tiene para usted. Entonces, empiezan a predicar. Y el milagro no es que todo el mundo entendió hebreo, ni griego, ni arameo, sino que el mensaje de Cristo lo empiezan a predicar en todos los lenguajes del mundo conocido. Y todas esas personas que están visitando empiezan, adiós, yo vengo de Chipre, estoy escuchando mi lenguaje. Yo vengo de Licaonia, estoy escuchando mi lenguaje. Yo vengo de Roma, estoy escuchando latín. Yo vengo de Egipto, estoy escuchando copto. Yo vengo de Siria, estoy escuchando siriaco. Hay una convención de lingüistas, una convención de filólogos. No, gente sencilla, muchos analfabetos. ¿Por qué pueden hacer eso tan importante? Porque reciben una capacitación extraordinaria. Una capacitación extraordinaria que permite que usted haga las cosas que usted antes no podía hacer. Que permite que usted tenga herramientas espirituales que usted antes no tenía. Que permite que usted pueda, en el nombre de Jesús, hacer cosas extraordinarias para Dios en el poder del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo. Las experiencias espirituales extraordinarias y la capacitación extraordinaria tienen un precio y dan miedo. Son cosas que dan temor. Es bien difícil cuando usted empieza y entra en ese camino, porque no son cosas que usted no controla, son cosas que Dios controla. Estamos acercándonos a la fuerza espiritual más grande del universo, que es Dios. Y por eso hay que tener temor de Dios. Experiencia extraordinaria. Capacitación extraordinaria. Para tener una comunidad extraordinaria. Gente de todo el mundo conocido reciben el mensaje de Jesucristo. Miles de personas responden con fe a la predicación del apóstol Pedro. La iglesia se empieza a reunir, a compartir la fe. Pero eso no queda ahí. No es nada más para personas judías. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El evangelio se empieza a regar por toda Judea. Llegan a Samaria. Y cuando llegan a Samaria, había un hombre allí que se llamaba Simón el Mago. Y él tenía un tumbadito de que él hacía una serie de trucos y la gente le daba dinero. Y decían que él era el gran poder de Dios. Y cuando llega Felipe, que no era uno de los apóstoles, era nada más uno de los diáconos, y él ve lo que es el poder de Dios de verdad, se acerca. Me voy a convertir, voy a ser parte de la iglesia. Pero entonces Felipe pide que vengan los apóstoles, los que caminaron con Jesús, para que impongan las manos y la gente recibe el Espíritu Santo. Y cuando viene Pedro y empieza a imponer las manos y él ve el Espíritu Santo, él ve a la gente hablando lengua, va Simón el Mago donde Pedro y le dice, ¿cuánto te tengo que pagar para que me enseñes el truco este? Y Pedro le dice, muérete tú con tu dinero. Esto no es un truco. Esto es el poder de Dios. Pedro tiene que pagar un precio muy alto. Jesús se lo dijo, me vas a negar, te voy a restaurar, pero hay un precio que pagar. Es encarcelado, lo dejan libre, es encarcelado, lo dejan libre. Cuando usted llega al capítulo 10 del libro de los Hechos, él está en casa de un hombre llamado Simón el Curtidor en una ciudad llamada Jope, que hoy es un barrio de Tel Aviv. Y de nuevo, está en un segundo piso orando, un aposento alto, porque si usted tenía una casa con techo de azotea, en el segundo piso hacía un cuartito de oración. Y ahí él tiene otra experiencia espiritual. Ve que baja un lienzo y ahí hay toda una serie de animales, sobre todo langostas y cosas así, que los judíos no comen. Y escucha que el Señor le dice, mata y come. Y él le dice, Señor, yo no puedo comer comida impura. Y la voz de Dios le dice, no llames impuro
a lo que yo purifique. Entonces, ahí viene Simón el curtidor, muerto de miedo, y le dice, Pedro, 2 militares te están buscando abajo. Y dice, bueno, a Jesús lo asesinaron. Yo he estado preso varias veces. Hay 2 militares abajo. Cuando él va, le dicen, no te venimos a arrestar. Es que hay un jefe militar romano llamado Cornelio, un centurión, que tuvo una experiencia espiritual y un ángel le dijo que nos mandara a nosotros a buscarte aquí. Cornelio vivía en Cesarea del Mar, que era una base militar romana en las orillas del mar Mediterráneo. Y Pedro se va a meter a la boca del lobo. Va a la base militar de los romanos que mataron a Jesús. Y llega a casa de Cornelio. Vuelvo y le digo, las experiencias espirituales usted no necesariamente las entiende. Y Cornelio, cuando tan pronto llega Pedro, ¿qué hace? Se arrodilla y empieza a orarle a él. Y Pedro dice, bendito mijo, no me ores a mí, yo soy un hombre igual que tú. ¿Y para qué el Señor te mandó? Para yo explicarte lo que es el evangelio. Y Pedro empieza a predicar. Pero había un pequeño problema. Hasta ese momento el evangelio era nada más para los judíos. El evangelio era nada más para la gente relacionada con los judíos, como los samaritanos. Gente circuncidada, gente que guardaban la ley, gente que seguía la ley de Moisés. Estos eran paganos. Y Pedro no ha terminado de predicar y el Espíritu Santo se derrama como en Pentecostés. Y hay un nuevo Pentecostés. Y ahora los paganos están hablando en lengua. Y ahora los paganos están glorificando el nombre de Dios. Y ahora tenemos un nuevo Pentecostés entre la gente que hasta hace 5 minutos considerábamos que ellos estaban aparte y nosotros éramos los escogidos. Y ellos son los paganos y nosotros los escogidos. Y ellos son los que no son de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. Y ahora el Espíritu Santo se derramó sobre los que no son el pueblo de Dios. Y uno de los que anda con Pedro le dice, tremendo problema que te buscaste ahora. ¿Qué tú vas a hacer con esta gente? Bautizarlos. ¿Pero cómo los vas a bautizar? Si esa gente no sigue la ley de Moisés. Dice, pero chicos, si ya el Espíritu Santo los bautizó con fuego, ¿quién soy yo para negarles el agua? Siempre hay gente que tiene esa mentalidad de nosotros versus ellos. Nosotros sí somos los escogidos y aquellos son los que se pierden. Y esa es la mentalidad. Entonces, vienen los jefes de Jerusalén y llaman a Pedro. ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo tú te atreviste a bautizar paganos? Esa gente no sigue la ley de Moisés. Los tenías que circuncidar, los tenías que esto, los tenías que otro. Empiezan a acusar a Pedro. Y Pedro, que yo siempre he pensado que era medio puertorriqueño, hace lo que los hombres bien hombres hacemos en momentos de crisis, echarle la culpa a otro. Y él le dice, miren, yo no sé, yo no estaba ahí. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Sencillamente, el Espíritu me ordenó que fuera. Así que si quieren pelear con alguien, peleen con el Espíritu Santo, ¿saben? Yo nada más hice lo que me mandaron. Pero note que había una mentalidad de nosotros versus ellos. Y Dios rompió esa mentalidad y trajo de los de ellos para que sean parte de nosotros. Y déjeme decirle que Dios está haciendo lo mismo hoy con la iglesia. Algunos de los que hemos considerado allá, ellos, alejados de nosotros, Dios los está trayendo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Decir, no, ellos no son nuestros. Bueno, no serán suyos, pero son de Dios. ¿Los vamos a aceptar? ¿Vamos a abrir las puertas? ¿Los vamos a discipular? ¿O nos vamos a quedar aquí nada más el remanente fiel? La comunidad que Dios crea es global. Para que lo tenga bien claro. Aunque el movimiento de Jesús, la iglesia, comienza, claro está, con el ministerio de Jesús. El día del nacimiento formal de la iglesia es el día de Pentecostés. ¿Cuál fue el milagro? Como le dije hace unos minutos, no fue que todo el mundo entendió hebreo. El milagro fue que el evangelio se tradujo a todos los idiomas del mundo conocido. O sea, la iglesia nace multicultural. La iglesia nace bilingüe. Entre los 3,000 que se convierten, hay gente de todo el mundo conocido. Por eso es, si usted va hoy a Egipto, que es un país musulmán, 10% de los egipcios son cristianos de un grupo que se llama la iglesia copta o cóptica.
Esa iglesia se fundó en el año 40. O sea, en la era apostólica. Y por 14 siglos, los musulmanes han tratado de sacarlos de Egipto. Y ellos permanecen bajo presión en Egipto. Porque el Espíritu Santo los sostiene. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos nuestras tradiciones eclesiásticas y qué buenas son. Y ya usted tiene su orden de culto que ya usted se conoce. Y nosotros tenemos 30, 40 himnos que cantamos regularmente y ya nos los conocemos de memoria. Pero no podemos domesticar al Espíritu Santo. No podemos domesticar al Espíritu Santo. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que venir con la certeza de que Dios va a hacer algo extraordinario. Y si usted viene a la iglesia pensando que no va a pasar nada, N-A-H, nada, usted está equivocado. Porque si Dios está, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y nosotros como iglesia necesitamos recuperar ese celo, ese amor, ese fervor, ese corazón ardiente. Este no es el momento de bajar las revoluciones. Este es el momento de que necesitamos más pasión que nunca antes, porque necesitamos alcanzar a aquellos que no hemos alcanzado. Y ustedes como iglesia tienen que despertar a la realidad de que Dios quiere hacer cosas extraordinarias, que Dios los ha llamado y tiene una promesa para ustedes, que los mejores días de esta iglesia están en el futuro y no están en el pasado. Hermano, ¿la iglesia tiene que cambiar para lograr eso? Claro que sí, tenemos que cambiar. Y hay cosas que hacíamos que usted amaba, que las vamos a dejar de hacer. Y hay cosas que nunca hemos hecho antes, que las vamos a hacer. Pero todo va a ser para cumplir lo que Dios desea que nosotros hagamos. Es hora de que nosotros, en vez de decirle al Señor lo que queremos que Él haga, vengamos a la iglesia a decir, Señor, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? Y Dios sigue teniendo planes para su iglesia. Y Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Qué son? Yo no las sé, pero las estoy esperando. ¿Qué quiere decir esto a nivel personal? Que Dios tiene cosas para usted a nivel personal. Para decírselo clarito, Dios tiene un milagro guardado para su vida. ¿Cuál es? Yo no lo sé. ¿Cuándo llega? Yo no lo sé. Pero sé que Dios lo tiene guardado para usted. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo la iglesia primitiva. Perseverar. Mantenernos firmes bajo la presión. Que no importa lo que venga el huracán, que venga el temblor, que venga la crisis económica, que venga la migración, nosotros nos permanecemos firmes porque estamos parados en la roca de los siglos. Y estamos esperando que Dios haga cosas grandes a nivel de iglesia. Pero Dios quiere hacer cosas grandes en su vida a nivel particular. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos ahora. Y le voy a rogar en el nombre del Señor que usted le diga al Señor: Padre, dame mi milagro. Dame mi milagro, Señor. Dame el milagro que tú tienes para mi vida. Abre las puertas de los cielos y derrama sobre mí el milagro que tú tienes guardado en el nombre de Jesús. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast.
visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.